Hola, vamos a ver una presentación sobre forma, proporción y composición. Esta presentación tiene 5 partes. Vamos a ver en 5 videos separados. La percepción, la primera parte, la figura, la forma, la proporción y la composición. La percepción. La percepción es el proceso de reconocer, organizar e interpretar información. Por lo tanto, es subjetivo. Cada quien tiene una interpretación diferente de la información, aun cuando la información es objetiva y es una sola. Al cerebro no le gusta mucho la incertidumbre. La incertidumbre es percibida como una amenaza. Al contrario, cada vez que vemos algo de certidumbre, de orden, el cerebro te premia, libera dopamina. En efecto, nosotros siempre estamos buscando orden, no necesariamente conscientemente, pero siempre hay una búsqueda de orden porque eso le reduce el trabajo al cerebro. El cerebro, en la medida en que puede comprender rápidamente y fácilmente algo, tiene que trabajar menos. Recuerden que el cerebro es el órgano del cuerpo que ocupa la mayor cantidad de recursos para el peso que tiene. Por lo tanto, todo ahorro de recursos que el cuerpo puede hacer en función del cerebro lo va a ejercer. La mente tiende a alterar la percepción de las cosas en función de buscar un orden y lo conocido. Esta figura nosotros podemos ver o dos caras o un elemento tipo un florero. Pero siempre vamos a reconocer uno u otro en función de que son elementos que podemos reconocer fácilmente. En este caso, ya lo que estaba en negro es más difícil reconocerlo como una cara. Por lo tanto, el florero es el que va a sobresalir. Entonces, los elementos más reconocibles son más fáciles de percibir. Los elementos menos reconocibles van a ser más difíciles de percibir, aun cuando en estas figuras el blanco y el negro son, digamos, simplemente figuras, no tienen realmente ningún significado. Aquí, por ejemplo, podemos observar distintas figuras y en todas ellas nosotros vamos a tender a reconocer, bueno, excepto la última, unos triángulos. Pero ahí no existen triángulos. En la primera figura superior a la izquierda no hay ningún triángulo. Hay 3 circulitos con unos mordidos. En la segunda hay 3 circulitos. No existen ahí realmente triángulos, pero nosotros tendemos a verlo porque eso nos permite entender más fácilmente cuáles son las relaciones de los elementos que configuran cada figura. La última que está abajo a la derecha, nosotros tendemos a completar ahí un círculo. Sin embargo, ahí no hay realmente ningún círculo. Hay 2 semiarcos que parecen un círculo. Aquí, por ejemplo, las 2 figuras superiores, el gris que está en el centro de las 2 figuras es del mismo tono. Lo que pasa es que en función del contexto en el cual está ubicado, nosotros tendemos a alterar nuestra interpretación, nuestra percepción del color. En el fondo negro tendemos a ver el gris más claro, con el fondo claro tendemos a ver el gris más oscuro. En la figura de abajo, las líneas parecen que están torcidas, que divergen, y sin embargo no lo están. Todas las líneas son verticales, pero nuestra percepción en función de las otras líneas tiende a ser distorsionada por el contexto del que forman las otras líneas. Aquí, por ejemplo, tenemos que los círculos centrales en las figuras superiores, los 2 de la izquierda son del mismo tamaño, los círculos centrales. Pero el contexto de los círculos que lo rodean tiende a generar en nosotros una alteración de la percepción. Igualmente en la figura, en los 2 círculos de la derecha, los círculos centrales son iguales. El tamaño del círculo externo altera nuestra percepción. En la figura de abajo, entre la figura de arriba y la de abajo, la longitud de la línea horizontal es igual. Sin embargo, nuestra percepción es que son diferentes la longitud de la línea central por el
la distorsión que introduce los elementos contextuales que están allí. En este caso, por ejemplo, ahí A y B, los cuadrados A y B tienen dos colores grises aparentemente diferentes, producto de que nuestra mente tiende a convertir eso en un elemento de interpretación de la realidad. El cuadro B estaría aparentemente en la sombra del cilindro, por lo tanto, uno lo percibe como que fuese más claro. Sin embargo, los colores A y B en realidad son el mismo tono, el mismo gris. Y es difícil para nosotros alterar ese procesamiento que hace nuestro cerebro para darle un sentido de realidad a eso. Para nosotros es difícil conscientemente alterarlo. Nos es difícil percibir A y B como teniendo el mismo gris. Sin embargo, tienen el mismo tono gris. En este caso tenemos unas figuras planas que nosotros tendemos a ver como si fueran figuras tridimensionales. En el caso de la izquierda, un cubo al cual se le ha retirado un cubo más pequeño. Y en el caso de la derecha hay dos formas de verlo. El mismo cubo rotado, en el cual vemos ahora desde abajo el cubo grande al cual se ha retirado el cubo pequeño. O existe otra alternativa que podemos percibirlo como si fuera un cubo pequeño metido dentro de un espacio, dentro de un cuarto con dos paredes y un piso. Hay una doble posibilidad de percepción allí. Nosotros tendemos a convertir eso, que es una figura plana, simplemente en algo percibible, algo que nosotros podemos comprender y entender que tenga que ver con nuestra realidad. Esa percepción, ese cambio de percepción no ocurre solamente con lo visual, también ocurre con el sonido, por ejemplo. En la música hay una figura que es la octava, que son dos tonos que uno tiende a percibir como si fueran el mismo tono. Los primeros dos tonos son la octava y uno lo percibe como si fueran un tono. Claro, uno está más grave y el otro está más agudo. Sin embargo, los dos tonos posteriores, uno sí percibe que son dos tonos diferentes. ¿Qué pasa con la octava? Con la octava pasa que los dos tonos de la octava están separados por un factor de 2. El primer tono y el segundo tono, el segundo tiene 2 veces la frecuencia del primero. Y esto es natural, esto es algo que uno percibe naturalmente. Esos tonos le suenan a uno armoniosos, le parece que ese es el mismo tono, uno más grave y uno más agudo. Y hay una razón, digamos, físicamente eso coincide con el hecho de las frecuencias es uno el doble de la frecuencia del otro. Fíjense que aunque hay un cambio de frecuencia, sin embargo, los dos tonos funcionan armoniosamente. Y eso tiene que ver con también la forma que uno percibe. Nosotros no vemos todo lo que está a nuestro alrededor, porque el hacerlo requeriría mucho trabajo de parte del cerebro. Si ustedes en el cuarto, en el ambiente en el cual están en este momento, ustedes no se han realmente puesto a percibir cada uno de los elementos que está ahí. Porque el cerebro necesitaría mucho esfuerzo y mucho tiempo para poder entender ese ambiente. En esta figura, por ejemplo, hay unos experimentos sobre cómo es la visión, cuáles son los movimientos oculares que llevan a la visión. En esta figura, la mayor parte de las personas tienen una forma de entender lo que está pasando ahí, de verlo y entenderlo. Que es esta. Fíjense que hay una gran concentración de movimientos oculares entre los puntos principales de la figura, de la foto, pero hay muy poco movimiento hacia otras zonas.
Lo que está en el fondo se ve muy poco, lo que está en la ventana se ve muy poco, el piso es apenas un paso muy rápido para entender que eso es un piso. Entonces hay una cantidad de elementos que están en la foto que nosotros realmente no miramos, sino que rellenamos esa información a partir de lo que debería estar allí. Y de esa forma nosotros empezamos a comprender de una forma muy rápidamente lo que pasa a nuestro alrededor. Y eso es importante porque nuestra percepción de la realidad está mediada por una cantidad de atajos, prejuicios, elementos que son propios nuestros. Em, y eso ocurre también con la arquitectura. Hay una cantidad de elementos que están presentes en la arquitectura que en una primera vista nosotros no observamos y que ustedes como arquitectos tienen que trabajar con eso, reforzar lo que quieren que efectivamente sobresalga, bajarle el tono a aquello que piensan que no debe sobresalir. Nuestra percepción siempre va a estar sujeta a elementos subjetivos nuestros. Nosotros no vemos las cosas como ellas son, las vemos como nosotros somos.